Ok, continuemos con el estudio de las tuplas, un tipo de dato en el lenguaje de programación Python. Esta vez hablaremos acerca de el acceso a los elementos de una tupla. Ok, para ello utilizamos el operador, voy a marcarlo aquí como si fuera código, de paréntesis angulares, similar al modo de acceso que aplicamos sobre listas y cadenas de caracteres. Veamos un caso. Nosotros tenemos una tupla, llamémosla punto 3D. Algo importante, las variables no pueden contener caracteres, por ejemplo, como el asterisco, el guión o la barra inclinada a la derecha. Puede empezar con un underscore, con un guión al piso. No puede empezar por un número. Esto es un error de sintaxis. Las variables no pueden contener esos caracteres. Vale. Asignemos aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Que ese sea el punto 3D. Ejecutamos y ahí está la representación de el contenido de esa tupla. Preguntemos por su longitud. Nosotros ya sabemos por simple inspección que tiene 3 elementos. Ok. Algo importante siempre a tener en cuenta. Los nombres de variables deben ser significativos, relevantes, que signifiquen la información que almacenan. Si decimos punto 3D, se supone que almacena 3 elementos de datos, X, Y, Z. Si decimos nombre persona, es que contiene el nombre propio de una persona. Si decimos número, puede contener un número entero, un número real, un número imaginario, etc. Los nombres de variables hablan sobre el contenido que esa contiene, que la variable contiene. Ok. Nos dicen que accedamos al elemento al valor que representa a X de ese punto 3D. Los índices en las tuplas empiezan en cero, al igual que en las cadenas de caracteres y en las listas. Entonces, escribamos aquí un comentario que diga acceso al primer elemento de la tupla. ¿Sí? Muy fácil, decimos punto 3D, abrimos llaves, paréntesis angulares e indicamos el índice, 0. Empieza en 0, esa es la posición de X. Ahí está, 1. Ok, estamos accediendo a ese valor. Accedamos al valor de Z. Acceder al valor de Z. ¿Eso qué significa? El último elemento. Veamos, decimos punto 3D y esa posición es 0, 1, 2, el índice 2. Ok, ahí está el valor 3 que es el que corresponde para el eje Z. Bien, así de fácil es el uso del operador de acceso de los elementos de una tupla. Ok, se pueden utilizar índices, escribamos aquí, se pueden utilizar índices negativos para acceder al contenido de una tupla. Veamos cómo ocurre esto. El operador es el mismo. Podemos acceder al último elemento de la tupla utilizando -1. Entonces decimos punto 3D, indicamos -1. Ejecutamos y observemos que también aparece 3, al igual que este mecanismo de acceso de índices positivos. Entonces, menos 3 está en la posición -1, 2 está en la posición -2, 1 está en la posición -3. Entonces, escribamos aquí otro comentario que diga acceso al primer elemento de la
tupla utilizando un índice negativo. Fácil, decimos punto 3D, indicamos aquí menos 3, ahí obtenemos 1, ¿ok? Pero ¿qué pasa, digamos, si la tupla tiene un montón de elementos y no queremos contar de derecha a izquierda? Es muy fácil obtener el primer elemento evitando contar de -1 en -1 de derecha a izquierda. Entonces podemos hacer esto. Este es un mecanismo, digamos, bastante interesante. Al len calculamos la longitud de la tupla punto 3D y multiplicamos por -1. O podemos colocar aquí menos. Invierte el valor de lo que retorna len. Ahí también obtenemos 1. Está ocurriendo esto. Observemos lo que retorna la longitud. En primer lugar, estos 3, ¿no? Y si multiplicamos ese valor por -1, invertimos el valor, por así decirlo, obtenemos -3, que es el primer elemento de la tupla. Así de sencillo, supremamente fácil. En el intento de acceder a elementos de una tupla podemos obtener errores. Hablemos aquí en una subsección que diga errores al intentar acceder a los elementos de una tupla cuando el índice no existe, por ejemplo. Entonces, digamos, punto 3D y accedamos al cuarto elemento. Ahí obtenemos error, index error. Escribamos aquí como comentario, el índice 3 no existe en la tupla punto 3D. Se genera el error index error. Ok. Dejemos esto como comentario, ya sabemos que eso es lo que ocurre, por eso enfrente de la expresión dejé este otro, toda la expresión es un comentario, pero si nosotros desactivamos al principio el comentario, esto sigue siendo como comentario para que sepamos qué es lo que ocurre. Ok, y lo mismo a tener en cuenta cuando utilizamos índices negativos, por ejemplo. Aquí, si nosotros decimos -4 o -10, -20, sabiendo que esa cantidad de elementos no tiene la lista, también se produce el error index error, tuple index out of range. Básicamente lo que nos está diciendo que el valor que hemos especificado como índice de acceso no existe en ese rango. No existe. Ok, el rango en este caso, para esta tupla concreta, es de -1 a -4. Lo podríamos decir de esa forma. Podemos copiar este comentario y lo adaptamos. El índice -4 no existe en la tupla .3D, se genera el error index error. ¿Listo? Esas son, digamos, las excepciones a la hora de intentar acceder al contenido de una tupla. Hay unos límites y esos límites, cuando se sobrepasan esos límites, se generan excepciones, y está bien que genere excepciones porque podemos controlar esos casos, digamos, excepcionales, ¿sí? Por ejemplo, utilizando un bloque try except. Este tema lo estudiaremos más adelante, pero es bueno que sepamos que podemos construir código robusto, tolerante a fallas. Entonces, si aquí escribimos cualquiera de esas dos expresiones que indicamos anteriormente, por ejemplo, al intentar acceder al índice -4, esto produce index error, ya sabemos. Llamemos a la variable de error e. Indicamos aquí lo siguiente, esto es una interpolación de cadena, decimos error, dos puntos, y entre llaves colocamos el contenido de alguna variable, de alguna expresión. Ejecutamos y observemos que aquí ya se está mostrando un mensaje personalizado. Nosotros podemos escribir ahí cualquier texto indicativo, sugerente de lo que ha ocurrido. Y eso nos ayuda a tener un programa más
informativo hacia el usuario cuando ocurren errores. Esa es una buena característica del software, del código, que sea tolerante a fallas y cuando ocurren los fallos, los errores, informe al usuario de lo ocurrido, de lo que debería hacer y, eh, y cómo evitar ese tipo de errores. Bien, aquí estamos simplificando, no nos vamos a poner en esos detalles ahora, simplemente queremos demostrar que esos errores se pueden atrapar, se pueden tratar, ¿de acuerdo? En el siguiente video sí entraremos a trabajar con dos temas. Empezaremos con el tema de que las tuplas son objetos inmutables, no se pueden modificar. Y además hablaremos acerca de varios métodos que son propios de las tuplas. Hasta entonces.